Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es martes 19 de abril de 2022 y hoy es la fiesta del Bando de la Huerta en Murcia. Si la conocéis, no sé si podéis escuchar hoy este episodio del podcast. A lo mejor lo escucháis mañana miércoles, día 20, no lo sé. Pero si no sois de Murcia, prestad atención a las noticias. Siempre podéis ver por ahí por Twitter o por cualquier otro canal de información lo que está pasando. Son unas fiestas interesantes con dos vertientes. Una vertiente clásica, que es la representación de las estampas típicas huertanas del siglo pasado, de la forma de vivir en la huerta, etcétera. Esa es la versión clásica, la que de mi punto de vista es interesante. Y luego hay otra versión que digamos es más de la calle, es un poco más, digamos, hay un poco de todo, ¿vale? Quizás si veis las noticias entenderéis de lo que estoy hablando. Bueno, dicho esto, vamos a empezar el episodio de hoy. Vamos a empezar una nueva serie relacionada con el método Zettelkasten. Ya hemos dedicado algunos episodios previos. En el episodio de ayer comentamos que voy a organizar un webinar introductorio sobre PKM, Zettelkasten y su implementación con Obsidian, que será el próximo jueves 21 de abril a las 22:30 horas, hora de Murcia, España. Y en el episodio de hoy, como del método Zettelkasten todavía no hemos hablado en detalle, pues vamos a iniciar una serie que está basada en leer los puntos más importantes. Obviamente no lo voy a leer punto a punto, sino sería bastante largo y pesado. Vamos a leer los puntos más importantes de un libro que yo creo que a día de hoy es uno de los libros de referencia y que os recomiendo comprar y leer, sobre todo, leer varias veces y sobre todo de manera no lineal, porque no es una novela. El libro de un autor alemán que se llama Sönke Ahrens y que ha escrito pues lo que es hoy en día como digamos la Biblia del método Zettelkasten para que lo pueda seguir todo el mundo, ¿no? El título del libro en alemán sería, porque este señor es alemán, Das Zettelkasten-Prinzip. En inglés lo podéis encontrar como How to Take Smart Notes, cómo tomar notas inteligentes, aunque lo de inteligentes también tiene su miga, pero bueno, no creo que sea la manera adecuada de llamarlo. Y en español lo tenéis traducido y el título se llama El método Zettelkasten, cómo tomar notas de forma eficaz para impulsar la escritura y el aprendizaje de estudiantes, académicos y escritores de no ficción, etc. Bueno, es un título un poco más largo que el que se le ha dado a versiones en otros idiomas, pero bueno, vamos a empezar un poco por analizar este título. Como os comentaba, si empezáis a estudiar el método Zettelkasten encontraréis muchísimas fuentes de información. Tenéis algunas cosas que hemos comentado ya en este podcast, tenéis muchos otros podcasts, tenéis muchos posts de blogs en internet, tenéis páginas dedicadas a ello, pero no existía hasta ahora una fuente unificada de información que tratase de manera autoritaria, los conceptos más relevantes de este método, y entonces este libro ha sido uno de los primeros. Entonces, la idea del libro es tratar de, desde el punto de vista de su autor, desde el punto de vista del señor Sönke Ahrens, tratar de explicar lo que para él es el método Zettelkasten. Y claro, hay que tener en cuenta que esto es una visión muy personal de este autor y que como no hay un consenso sobre lo que es el método Zettelkasten,
pues hay que tomarlo con cuidado, ¿vale? Aquí tampoco hay ninguna verdad absoluta. Si quisiéramos hablar de una verdad absoluta, podríamos estudiar la obra o la manera en que han trabajado autores previos que han utilizado este método o métodos similares de manera exhaustiva, y entonces entre ellos tendríamos, como comentábamos en un episodio anterior, al señor Niklas Luhmann, un sociólogo, un profesor de universidad que en los años 70, 80, 90, utilizando una técnica en tarjetas de cartón, dio lugar a la versión que se conoce hoy en día sobre lo que es el método Zettelkasten, y gracias a la cual se comenta, se supone, y creo que no lo podemos creer muy bien, que escribió cerca de 60 libros y más de 100 artículos de investigación. Entonces, bueno, lo ideal hubiera sido tener un manual hecho por el propio señor Niklas Luhmann donde explicase en detalle su método, pero bueno, esto no llegó a existir, y a día de hoy en la universidad donde este señor trabajaba, este señor alemán, en la Universidad de Bielefeld, están analizando ahora su Zettelkasten, su colección de cerca de unas 90.000 tarjetas de cartón, para ver qué detalles adicionales pueden sacar sobre la forma de trabajar que este señor tenía. Pero bueno, vamos al libro de Sönke Ahrens. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una serie de consejos, una serie de comprensión por parte de este señor sobre lo que es el método Zettelkasten, y como decía, no me quiero repetir más, es una manera de verlo por este señor. Obviamente, si os vais a otros foros, a otra fuente de información, quizás puede cambiar un poco la interpretación que se le da, pero yo creo que todas tienen bastantes cosas en común, en consenso, y creo que si leéis el libro y escucháis este podcast u otros, veréis que algunas cosas son bastante lógicas, y que aquí tampoco hemos descubierto nada del otro mundo. Pero por otra parte son ideas tan básicas y tan simples que llevarlas a cabo, unirlas, realizarlas, no requiere un trabajo hercúleo, pero que muy poca gente hace. Y esa es la verdad. Son técnicas muy sencillas que nadie hace, pero que si las practicáis y le dais un tiempo para habituaros a ellas, veréis toda la serie de ventajas que podéis adquirir, y que, como el título del libro en castellano comenta, os puede ayudar a impulsar vuestra escritura, vuestro aprendizaje, sobre todo para escritura académica. Luego el título dice que escritores de no ficción, ¿vale? Pero mi duda es, no estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no va a valer esta metodología para escritores de ficción? Es otro tema un poco más delicado, pero bueno, vamos a centrarnos ahora mismo en escritura académica, escritura de no ficción, y en definitiva en desarrollar el pensamiento y encontrar pues uniones entre varias ideas. Bien, la tesis principal del libro es que normalmente los estudiantes, los investigadores, etcétera, los trabajadores del conocimiento, no tienen un método eficiente para tomar notas. Luego, ¿qué significa tomar notas? Pues significa adquirir una información que se encuentra en una obra, puede ser un artículo científico, puede ser un libro, etcétera, pero adquirir esa información de manera interiorizada. Y además, esa información interiorizada, ser capaz de conectarla con otras ideas previas, con otro conocimiento previo que nosotros tengamos, para que ese aprendizaje a su vez sea mucho más eficiente. Esa sería la tesis principal del libro. Cómo realizar este proceso de manera eficiente y con la menor fricción posible, para que podamos escribir luego más tarde de una manera bastante fluida y sin complicaciones, y también de modo que esta metodología nos permita pensar en esa especie de segundo cerebro, o de cerebro extendido, como llaman algunos, de una manera muy práctica. Y bueno, una cosa que se le reprocha un poco a este libro es que, a pesar de exponer de una manera didáctica y razonada lo que el autor opina sobre la metodología Zettelkasten, lo que se le reprocha es que no lo haya explicado de una manera más pragmática, digamos, basada en ejemplos,
en algunos casos más prácticos, que no haya habido luego, algún manual de bolsillo para poder practicarlo, etcétera. Entonces aquí el autor ha preferido dejar esta tarea en el lector para que la practique. Luego también es cierto que existen otros libros, digamos, se han aprovechado o han ayudado a solucionar esta situación creando guías de Zettelkasten que son mucho más prácticas. Entonces, yo lo que os recomendaría es que si empecéis a leer este libro, que os lo recomiendo encarecidamente, si tenéis que leer, si os interesa el trabajo del conocimiento y este año tenéis que leer un solo libro, os recomendaría encarecidamente leer solo este, de verdad. Os va a abrir los ojos completamente. Pero si comencéis a leerlo y os cuesta un poco porque no es de fácil lectura, entonces os recomendaría empezar primero por el libro que se llama Zettelkasten, de un autor llamado David Kadavi. ¿Vale? Os lo pondré en la nota del programa, porque este autor lo que hace es básicamente resumir tanto el libro de Søren Akens como el de otros autores para hacer una especie de versión súper simple de todas las técnicas. Claro, también hay que tomarlo un poco con pinzas, porque no cuenta todos los detalles y toda la sabiduría que este señor ha logrado plasmar en este libro. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar esta serie del libro y vamos a empezar un poco por... Voy a resumir, a su vez, yo por mi parte he leído este libro y he tomado notas siguiendo las ideas del propio libro. ¿Vale? Entonces, no lo voy a contar de manera lineal, va a ser de manera aproximadamente lineal, pero voy a ir exponiendo los puntos que más importantes pues, me han parecido, y luego al final de toda esta exposición, que yo creo que durará 2 o 3 episodios, no lo sé. Este es el primero, es lo único que tengo claro ahora mismo. Todo depende del feedback que reciba, sobre si algunos puntos quedan claros, otros no quedan claros, si otros queréis que los tratemos con más profundidad, etcétera. Y bueno, aprovecho para deciros, lo comenté en el episodio de ayer, que este jueves 21 de julio a las 22:30 tenemos ese webinar introductorio. O a lo mejor sí que lo he dicho al principio del episodio, no lo sé. Bueno, entonces vamos a empezar a comentar los puntos más importantes del libro, ya os digo, de una manera no lineal, pero sí en relación al contenido que este engloba. Bueno, siguiendo esta idea, comentaríamos que uno de los puntos centrales de su argumentación, de su exposición, sería que la aproximación clásica que se utiliza por gran cantidad de escritores de no ficción, de investigadores, etcétera, para escribir textos, es una aproximación que está totalmente equivocada. Ese sería el primer punto de partida. Y él expone lo siguiente: a partir de ahora voy a procurar exponer todos los puntos como los hace el autor en su obra, y entonces todo lo que cuente será su opinión. De vez en cuando daré la mía, pero que quede claro que está la opinión de este autor. Bien, entonces, la aproximación clásica usada para escribir textos está completamente equivocada. Y vamos a intentar desgranar un poco este primer punto. Él argumenta que muchos autores, a la hora de escribir un texto, a la hora de escribir una obra, cometen un gran error, y es el siguiente. Muchos de ellos intentan decidir sobre lo que van a escribir antes de haber empezado a escribir. Él comenta que esto es un gran error. Luego da algunos detalles de por qué, algunos detalles adicionales, y son los siguientes. Cuando alguien quiere desarrollar un proyecto, cuando alguien quiere desarrollar una idea, cuando alguien quiere desarrollar un texto, lo que hace normalmente es realizar una clasificación categórica previa de todos los conocimientos o contextos o contenido que quiere desarrollar. Vamos a suponer un caso concreto. Si alguien quiere estudiar sistemas en sociología, pues lo que haría sería crear una carpeta o un proyecto, sistemas en sociología, y entonces ahí pues crear un primer esquema previo, digamos, introducción, estado del arte, comparativa, conclusiones.
Vamos a suponer que ese sea el esquema. Entonces se pondría a escribir sobre todo lo que tuviera en ese momento, todo lo que le viniera en mente a esa persona, hasta rellenar, dependería del grado, claro está, hasta volcar toda la información sobre ese primer artículo, sobre esas ideas. Y entonces aquí viene el error. Ese texto lo dejaría ahí, dentro de esa categoría, y más tarde es posible que fuera a otro proyecto, a otra historia, a otro artículo, etcétera, que se encontraría en otra categoría determinada. Vamos a suponer que se trata de un artista, un escritor muy prolífico que se dedica a trabajar en varios proyectos, varias publicaciones al mismo tiempo, y que iría saltando de categoría en categoría, etcétera, o que fuera tomando notas de cualquier cosa y que cada vez que tomase una nota nueva sobre un proyecto nuevo, pues crease la categoría asociada a ese proyecto. ¿Con qué nos encontraríamos al final? Con que tendríamos una gran cantidad de categorías independientes, o lo que en otras palabras se suele decir, un montón de carpetas esparcidas por nuestro árbol de directorios, o si estamos en papel estaríamos con muchas libretas o carpetas o lo que sea. Creo que la idea se ve un poco clara. Para ser eficientes, lo que tendremos que hacer es, cuando desarrollamos tantos proyectos, tantas ideas, es revisarlos de manera bastante frecuente. Entonces, para que todo ese material no se perdiera, tendríamos que estar constantemente, una vez a la semana, repasándolo todo, ver por dónde se queda cada uno de esos textos, continuar su elaboración, etcétera. Pero el autor comenta que esto al final no es práctico, que esto es algo que realmente no hace nadie, y que al final la información se pierde, que una gran cantidad de notas y esa información se pierde. No sé si os reconocéis aquí, yo sí que me reconozco totalmente, pero a mí esto es algo que me ha pasado pues muchísimas veces. Yo, por ejemplo, tenía en el iPad, tenía la aplicación de notas que viene por defecto, Notes App, y entonces ahí tenía un montón de categorías, un montón de carpetas y subcarpetas y más subcarpetas, que cada vez que quería escribir sobre un proyecto, sobre una idea, sobre un contexto, pues me iba ahí, las iba añadiendo, etcétera, pero muy rara vez, y mira que lo intentaba, muy rara vez, incluso aunque me ponía con la revisión semanal del método GTD, me era imposible revisarlo todo. Y entonces, conclusión, consecuencia, que la información se pierde. La información al final se pierde, esa información muere por no repasarla. Es posible que quizás más tarde, si nos empeñamos o insistimos mucho en un proyecto determinado, que volvamos a él y que repasemos toda esa información. Pero es algo que normalmente no sucede. ¿Por qué? Porque la información se acumula en contextos, en categorías totalmente independientes. Entonces aquí ya el autor empieza a añadir una de las ideas importantes del método Zettelkasten, y es que la información debe estar descategorizada. Esto, bueno, luego lo comentaremos un poco más en detalle porque tampoco es estrictamente así, pero debemos huir de esa jerarquía de carpetas o de silos de información donde esas notas están totalmente separadas, y por otra parte tenemos que irnos en la dirección opuesta en procurar encontrar la mayor cantidad posible de conexiones entre todas esas notas. Es decir, en la práctica sería, imaginaos el esquema anterior de varias categorías, varias carpetas con proyectos independientes, y que nos empeñamos un día o nos interesa revisar en detalle solo una de esas categorías. Bien, en el caso anterior, en la situación que comentábamos antes, como eran categorías totalmente independientes y no existía conexiones entre esas notas, pues solo leíamos lo que teníamos ahí. Pero imaginaos que al final de cada una de esas notas, dentro de esa categoría, tenemos un apartado que se llama, por ejemplo, enlaces o información adicional, y ahí tenemos una serie de indicaciones sobre otras notas de otros proyectos o de otras categorías a las que podemos ir porque se encuentran relacionadas de algún tipo. Esto es algo como también pasa, por ejemplo, os voy a comentar un caso que seguro que os suena cuando habéis buscado información en la Wikipedia, ¿verdad? Cuando vais a una entrada de lo que sea, al final normalmente veis 2 o 3 enlaces adicionales que, en muchos casos están relacionados dentro del mismo contexto del artículo que estáis leyendo. Otras veces puede ser pero la verdad es que pocas, que os refieran a otro contexto totalmente determinado.
Pero en definitiva, este sería uno de los principales pilares del método Zettelkasten. Adquirir la costumbre de unir notas, unir información. Obviamente que tenga sentido y obviamente sin abusar de este método, de esta idea. Es decir, cogeríamos cada una de esas notas en cada una de esas categorías y nos propondríamos, intentaríamos pensar con qué otras notas previas de nuestra carpeta, de nuestro sistema, podríamos relacionar cada una de esas nuevas ideas que vamos añadiendo. Entonces, el quid de la cuestión es, vamos a suponer que empezamos nuestro sistema Zettelkasten desde cero. Vamos a suponer que tuviéramos solo una única carpeta y entonces ahí lo que empezaremos a hacer al principio, claro, al principio está totalmente vacía. Añadiríamos las primeras notas, la primera nota sobre un tema determinado, la otra nota sobre otro tema, pero la clave es cada vez que vamos añadiendo una nueva nota y procurar ver si está relacionada con alguna de las notas anteriores que hayamos depositado. Esa es una de las claves y anotarlo de manera conveniente. Si lo hacemos en papel o con tarjetas de cartón, como hacía Niklas Luhmann, pues se sigue una serie, este señor Niklas Luhmann sigue una serie de códigos que bueno, no lo vamos a comentar aquí, la verdad es que son un poco complicados, Folgezettel, etcétera. Pero si utilizáis software, esto depende también de gustos, el software ya automáticamente os permite enlazar, bueno, automáticamente no, quería decir de manera muy fácil encontrar la relación entre todas esas notas. Bueno, tú tienes que ser el que las encuentre, ¿vale? Lo que quería decir, que no me estoy explicando muy bien en esta parte, es que una vez tenemos identificadas las notas a las que se podía relacionar la nota actual, mediante pocos clics o mediante pocos golpes de teclado, vamos a poder implementar esas relaciones. Bueno, pues os lo voy a dejar hoy aquí para que no se haga más largo y entonces en el siguiente episodio de esta serie seguiremos comentando los puntos más importantes de este libro. Ya estos puntos son un nivel un poco ya menos introductorio, por lo que os recomiendo que, si sigáis escuchando esta serie, lo voy a tratar de hacer lo más a menos posible. Yo tampoco soy un experto, estoy aprendiendo, pero ya tengo una experiencia con esta metodología y obviamente siempre se puede aprender muchísimo más. Y también espero en esta serie, quizás durante esta serie o más adelante, traer a algunos invitados al podcast, a algunos expertos si es posible, para que nos cuenten en detalle cómo implementan el método, cómo lo usan, etc. Y por último, y más importante de todo, no olvidéis que aquí no se trata ni de ser expertos, ni de sentirse un principiante absoluto, sino que lo más importante, y esto creo que puede quedar claro, es algo bastante intuitivo, que como se aprende el método Zettelkasten es usándolo todos los días. Así como se aprende, cuando lo interioricéis, veréis que el resto prácticamente sale solo. Solo hace falta un pequeño empuje para que empecéis a utilizarlo y este es el que os voy a intentar dar con esta serie de episodios y con los anteriores sobre la metodología. Así que muy bien, espero que tengáis un martes maravilloso, los que estéis en el bando de la huerta también, y tened cuidado con el vino de Tetra Brik. Muy buenas tardes y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación,
Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a
Anchor FM/Horacio-PS, y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.